El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. Bueno, gracias. Buenas noches, México. ¿Cómo están todos? Gracias. Bueno, vamos a pedirles que se sienten, por favor. Vamos a arrancar. Yo estoy muy feliz de estar en Ciudad de México. Muy feliz, muy feliz. Muy feliz de estar en Ciudad de México porque quiero muchísimo a sus líderes. Somos grandes amigos desde que yo entré al negocio y la historia de los diamantes de México fue lo que más nos impactó a nosotros la vida. Ahora van a ver un poquitico, yo esta noche les voy a contar cómo aparecí yo en la historia de este negocio, cómo hice para arrancar en esto, por qué antes yo no lo había visto. Bien, voy a contarles un poquitico cómo yo conozco el negocio. Porque este es el pedazo de una convención más importante, porque cuando a mí lo que me despegó en el negocio, lo que me ayudó a entender el negocio y lo que me instó a que yo podía hacer este negocio, es que yo escuché un día una grabación en la que un diamante contaba en una tarima de estas en una convención lo que él le había pasado, los obstáculos que había tenido y la historia propia para conocer el negocio de Amway. Bien, yo desde chiquitico era un gran soñador. Para hacer ese negocio se necesita ser un gran soñador. Eso es clave para hacer ese negocio. Por eso es clave ser un gran soñador para hacer este negocio. Yo estaba chiquitico y era un gran soñador. Yo era un gran soñador. Y yo escogí, miren, yo era tan soñador desde chiquitico que yo había escogido, yo quería ser abogado cuando yo terminé el tema del colegio, de la colegiatura, pues que uno está jovencito todavía. Yo fui también al colegio como ustedes, a la escuela, fui al jardín, al antejardín, o sea, fui a la media vocacional, fui todo el tema del colegio. Y cuando yo terminé el colegio, yo era un gran soñador allí, tenía unos 15, 16 años, y era un gran soñador. Y yo quería, imagínate el sueño que yo tenía, yo quería ser presidente de mi país. Y cada que había una posesión de presidente de mi país, yo recuerdo que yo estaba chiquitito y yo oía el himno nacional de mi país, que es bellísimo también, así como el de ustedes, que lo pone a uno así con la piel de gallina y tal, porque uno recuerda todo lo que sufrió la gente que hizo todo esto. Y yo me imaginaba que yo iba a ser presidente de mi país. Sueño de niño. Y cuando en el colegio hacían todas las cosas de la democracia y todo eso, me acuerdo mucho que hicieron una cosa como de 2.000 estudiantes jovencitos, todos estábamos y eligieron un presidente haciendo de cuenta que era el presidente de ese país. En una gran hacienda nos reunieron a todos y adivinen a quién eligieron. Entonces yo dije, yo creo que entonces yo lo puedo hacer, eso reafirmaba mi idea. Cuando yo terminé el colegio, yo decidí que iba a estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Dije, yo voy a estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Y escogí una universidad que queda como a 10 horas de la ciudad donde yo vivía, en Popayán. Yo vivía en una ciudad que se llama Neiva, y Popayán quedaba a 10 horas de la ciudad donde yo vivía. Yo me fui para allá, para Popayán. ¿Por qué me fui para Popayán? Porque en una revista, miren lo que es ser soñador, en una revista aparecía en la carátula, decía Academia de Presidentes. Decía, la Universidad del Cauca en Popayán es la única universidad de Colombia por cuyos claustros han pasado 17 presidentes de la República. Yo dije, yo soy uno. Yo dije, yo me fui. El problema es que yo me fui y yo no tenía con qué vivir allá. Porque mi familia no me iba a gastar la carrera, porque ellos querían que yo estudiara allí de noche, en una universidad nocturna. Han visto que las universidades ponen carreras nocturnas. Entonces mi familia me decía, estudia de noche. Entonces yo decía, pero estudiar de noche, si uno no encuentra profesores exitosos de día, mucho menos de noche. O sea, yo no quería estudiar de noche, no me impactaba estudiar de noche. Entonces yo, me voy a Popayán haciéndole no caso a mis papás y llegué a esa universidad a estudiar de día, con los muchachos que les enviaban plata a los papás. Y cuando yo ya estaba ya en la ciudad, yo llamé a mi casa y mi papá me dijo, ¿y con qué vas a vivir allá? Y yo dije, oye, ¿verdad?
yo no me había puesto a echarle cuenta de con qué iba a vivir allá. ¿Qué me llevó allá? Un sueño. Un sueño, cuando yo me di cuenta, yo estaba allá en Popayán y me dijeron, ¿y con qué va a vivir allá? Yo dije, oye, ¿verdad? Y entonces yo dije, claro, si yo no hice cuentas, porque si yo me hubiera puesto a hacer cuentas de con qué iba a vivir allá, jamás me hubiera ido. Jamás me hubiera ido. Y hoy entendí una cosa de una cuestión que leí hace mucho tiempo. Sobre un estudio que hicieron sobre los cucarrones, ustedes conocen los cucarrones, que son abejorros, yo no sé cómo le llaman, que tienen alitas chiquititas y se comen las hojas de los árboles. Vuelan, son una plaga, y entonces son grandes, así, gordos, y está demostrado físicamente que ellos no pueden volar. En las facultades de física han hecho pruebas de que por la aerodinámica que tienen ellos no pueden volar. La gran pregunta es, ¿por qué vuelan? Porque nunca se lo han dicho. Ellos no conocen el estudio. O sea que si ellos van a la facultad, ellos no vuelan más. Ellos no vuelan más. ¡Qué lindo eso! Y pues entonces yo ya estaba allí soñando, y pues yo llegué a esa universidad y yo empecé a notar que la clase que a mí me daban era lo mismo que me habían hecho en el colegio. O sea, un profesor se paraba en el tablero, escribía allí en borrador lo que estaba en limpio en los libros y nosotros copiábamos en un cuaderno y de acuerdo a la fidelidad que nosotros le repitiéramos al profesor pasábamos o no pasábamos. ¿Ustedes han visto ese modelo educativo de alguna parte? Y entonces a mí eso me aburría, un líder, un soñador, quería movimiento, quería transformación, quería hacer algo. Y yo decía, pero ¿dónde está la formación para ser presidente de un país? No era sentado ahí esperando que la vida pasara y los profesores no soñaban. Les daba era sueño. Yo no veía profesores soñadores y como a mí me aburría la clase, entonces yo me iba para la biblioteca, me volaba de las clases y me iba para las bibliotecas y mis compañeros me prestaban los resúmenes. Y yo me aprendía los resúmenes en 2-3 horas y les repetía al profesor y el profesor me tenía así como bronca porque yo pasaba bienísimo los exámenes. Pero no necesitaba copiar. Mientras tanto yo me iba a las bibliotecas y empezaba a leer cosas que no enseñaban en la universidad. Me empecé a leer, a meter a la literatura. Y empecé a agarrar de la biblioteca libros y yo me acuerdo mucho de un libro que, claro, acuérdense que yo era soñador, yo estaba increíblemente motivado para hacer cosas y agarré un libro de Shakespeare que se llama Sueño de una noche de San Juan y cuenta un pasaje lindísimo, dice que Hermia, un personaje de Shakespeare, se quería casar con Demetrio, que era el amor de su vida, pero en aquella época, que era una época victoriana, a Hermia la querían hacer casar con otra persona y no con Demetrio. Entonces, Hermia está desesperada y va donde Teseo, el gran dios de los griegos, va donde Teseo y le dice, Teseo, quiero que tú me ayudes, yo quiero casarme con Demetrio, pero estos me quieren hacer casar con este baboso. Yo me quiero casar con otro. Entonces dicen que Teseo se va donde Hermia y le dice, cásate con Demetrio, pues para esta tierra más vale la rosa arrancada del tallo, a la que marchitándose sobre la espina virgen, crece, vive y muere solitaria y triste. Y yo decía, ¡guau! Yo estaba emocionadísimo ahí, y yo seguía leyendo, yo seguía metido ahí en la literatura, y yo seguía leyendo, y un día agarré una biografía de Borges. ¿Se acuerda Jorge Luis Borges? Borges quedó ciego. Justo cuando estaba ya de mucha edad quedó ciego y el sueño de Borges era ser director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y justo cuando llegó el tiempo de que le dieron el cargo quedó ciego del totazo. Y entonces los amigos iban y le leían en finlandés, iban y le leían en inglés, iban y le leían en alemán, iban y le leían en todas las lenguas donde él amaba la literatura. Y uno de los amigos fue y se quejó, fue y se lamentó. Qué pena el escritor como quedó ciego. Imagínate un escritor ciego, un gran lector como Borges. Y Borges dicen que por eso compuso el poema de los dones. No rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Y eso me impactaba a mí. Y ahí yo estaba impactado. Y ahí yo estaba impactado con la literatura y eso me estaba enseñando valores de liderazgo. Yo me envicié más a los libros y a la biblioteca.
Y la última cosa que me acuerdo que me impactó mucho, que tiene que ver mucho con este bellísimo país y con esta gran ciudad, fue un gran soñador que vivía en Colombia desde chiquito queriendo escribir, y escribía en Cartagena y escribía en Barranquilla, y se encerraba en los hoteles a escribir en un cuarto frío y solo, a escribir y a practicar su sueño. Y un día se le ocurrió venirse a vivir a Ciudad de México, porque él dijo que aquí estaban todos los escritores, estaba Octavio Paz, estaba Carlos Fuentes, estaban todos los grandes escritores de América Latina, y él se vino para acá. Llevaba más de 30 años intentando escribir, y su meta era, dice el biógrafo, la meta de este hombre era que él quería ser el escritor más grande del mundo, pero era el peor en ese momento. Era lo peor en ese momento, pero la meta era que él quería ser el escritor más grande del mundo. Ese señor colombiano se llamaba Gabriel García Márquez. Se vino a México a vivir aquí. Y es una cosa lindísima, porque dice el biógrafo, que yo estaba leyendo allí eso, y dice el biógrafo, un día iba desde Ciudad de México, salió de aquí, de esta ciudad, a Acapulco, se iban a unas vacaciones con su madre, pues con la de él obviamente, y su esposa, y entonces se iban hacia Acapulco, dice. Y él estaba tan obsesionado con una gran idea que se le ocurriera para escribir un gran libro, y de pronto iba manejando un carro viejo que tenía y se le ocurrió, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Fue un recuerdo de la niñez, y entonces le dice a su familia, no vamos a ningún Acapulco, nos devolvemos otra vez para Ciudad de México, y fue hacia su máquina de escribir y se sentó. Apenas él se sienta, continuó. Macondo entonces era una aldea de 20 casas de barro y caña brava, por cuyo costado pasaba un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Dice, todos los años por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados llegaba al pueblo y con gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Dice, primero llevaron el imán. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se hacía llamar como Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Dice, fue de casa en casa. Dice, fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas, los calderos, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar, y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades. Dice, las cosas tienen vida propia, murmuraba el gitano con áspero acento, solo es cuestión de despertarles el alma. Y yo allí estaba pegado de ese texto, y yo volví a leer, ¿cómo así que las cosas tienen vida propia? Y que solo sea cuestión de despertarles el alma. Y entonces para mí esa era una lección de liderazgo, para mí esa era una lección de liderazgo. Yo seguía leyendo y leyendo y leyendo, y miren, todo lo que uno hace en la vida se lo recompensa. Todo lo que uno hace en la vida con amor y con compromiso, la vida se lo recompensa. Como yo me emocioné tanto con ese tipo de lectura, empezaba en la cafetería de la universidad a contarle a mis compañeros de derecho lo que yo había leído. Y yo le decía, mira lo que dice Shakespeare, mira lo que dice Adam Smith, mira lo que dice François Fukuyama, mira lo que dice fulano de tal, mira lo que dice Voltaire, mira lo que dice Rousseau, mira lo que dice Pestalozzi sobre la educación, mira cómo la educación. Y los amigos míos me empezaban a decir, ¡qué increíble! ¿Y dónde está eso? Yo, pues en los libros, baboso, hay que ir a la biblioteca. Y entonces un grupito de amigos míos empezó a ir a la biblioteca también, y nos íbamos a la biblioteca y empezamos a generar una especie de grupo donde hablábamos de Shakespeare, donde hablábamos de las grandes revoluciones, donde hablábamos de la Revolución Francesa, donde hablábamos de Maquiavelo y de la creación de la política moderna, y los muchachos eran increíblemente entusiasmados con eso. Y entonces fue tan exitoso el intento ese que empezamos a hacer cada fin de semana, nos reuníamos entre 50 y 70, 80 estudiantes de todas las carreras de las universidades, nos reuníamos en un auditorio
para hablar de esos temas y yo le daba las conferencias. ¿Y qué? Yo le daba las conferencias. Y una de las conferencias que yo tenía, para que te des cuenta que cuando uno le da la vida cosas con amor, la vida se la recompensa. Van a ver cómo toda esta historia se desenreda de una manera increíble. Me monté 7 conferencias y los estudiantes terminaron peleándose por entrar a las clases. 2 días se iban y se metían allá y se atiborraba un pequeño salón, y la primera conferencia que yo les daba se llamaba El hombre como transformador de paradigmas. Sonaba buenísimo, ¿verdad? Y era así increíble. Y así sucesivamente, el hombre como factor de cambio, el hombre como transformador de la cultura. Y yo empezaba a hablar de eso y los muchachos decían, yo quiero hacer lo que usted hace. Los más pilosos, los más así emocionados decían, yo quiero hacer lo que usted hace. Y yo les decía, tienes que leer más. Uno de esos muchachos se llamaba Mauricio, era biólogo. Y me dijo, yo quiero hacer eso que usted hace, yo quiero que me dé un chance en hacer eso que yo hago, en hacer lo que usted hace. Le dijo, ¿qué? Prepárate un tema y yo te escucho en privado y te dejo que lo des después. Yo ya estaba cotizadito. Y entonces, mi amigo Mauricio preparó el tema. Yo lo oí y era increíble, me gustó el tema. Le dije, ok, tú sigues entonces ayudándome, tú tienes un tema, yo tengo otro. Yo tenía una novia que ella era ingeniera electrónica y me dijo, yo también quiero hacer otro tema y si no te termino. Ok, entonces yo también te dejo hacer otro tema. Entonces Mauricio y esta niña ya hacían ellos 2 temas y yo otro tema. Empezamos a hacer un equipo allí. Pues miren lo interesante, pasaron más de 3.000 estudiantes en 5 años de carrera universitaria por ese sistema. Pasaron más de 3.000 estudiantes a quienes literalmente les dañábamos el coco con esa información. ¿Para qué va todo eso? Mauricio, ese amigo mío que daba una de las charlas, cuando se graduó de la Universidad de Biólogo, entró a trabajar en una de las universidades públicas de allí, en la que yo me había graduado. Y él era directivo de esas universidades, y él iba a una reunión donde iban todos los rectores. Y entonces uno de los rectores, eran 12 universidades que se reunían a hacer proyectos juntos, y entonces uno de esos rectores dijo, yo necesito un vicerrector para mi universidad, que tiene que ser joven y que ojalá le guste la gente, pero yo quiero que sea joven. Entonces Mauricio le dijo, yo tengo un amigo que le gusta mucho la gente y que es joven y es así emprendedor. Y él le dijo, dame el teléfono y dile que yo lo voy a llamar. Al otro día me llamaron a mi casa y me dijeron, doctor Bobadilla, allá en Colombia le dicen doctor a los abogados. Y entonces me dijeron, doctor Bobadilla, yo apenas había terminado las asignaturas de Derecho. Yo no tenía ni rayos de idea qué iba a hacer en la vida, pero ya había terminado las asignaturas de Derecho. ¿Conocen ustedes a un estudiante que termina todas las asignaturas y no tiene ni rayos de idea qué va a hacer en la vida? ¿Ok? Quizá íntimamente. Yo era así, yo no tenía ni rayos de idea. Y la idea de ser presidente de mi país se me había ido por una razón. Porque en los 5 años de carrera mía habían asesinado a los 6 más prestigiosos líderes de mi país, a los más brillantes, a Galán, a Jaramillo, a Antequera. Habían asesinado en la calle a los más brillantes. Y entonces yo dije, pues está bueno el tema, pero así no me gusta el jueguito. O sea, así como que no me gusta. El jueguito está muy pesado. Y entonces se me fue como yendo la idea y tal. Había terminado las asignaturas y me llaman de la universidad. Doctor, nosotros queremos que usted venga a nuestra universidad porque hay un cargo de vicerrector y nosotros queremos que usted aplique. Yo no quería ir, pero no tenía dinero. Porque a esas cosas que hacíamos de literatura no les podíamos sacar dinero. Era gratis todo, yo no sabía de dónde ganar dinero. Y ahí me está llamando esa universidad, me dice, nosotros queremos que se presente. Yo fui y me presenté sin ganas, porque yo no quería ir a ese cargo. Porque yo había leído a lo largo de mi carrera que el empleo era la evolución de la esclavitud. ¿Ustedes no han visto cómo se le parece? Que el empleo era la evolución de la esclavitud, porque mire, el jefe es el dueño del tiempo de uno y del cuerpo de uno. Es el dueño del cuerpo, del tiempo, de los sueños,
y le paga lo que él quiere. Entonces yo decía, no, yo no quiero ese estilo de vida, yo quiero ser otra cosa, pero no sabía qué. Y entonces, como necesitaba dinero, voy y me presento allí y fui al consejo ese de la universidad y me dijeron, doctor Bobadilla, ¿usted por cuánto trabajaría en esta universidad? Porque mi amigo le había dicho que yo era un líder. Y entonces yo le dije, yo trabajaría por tanto. Y le pedí por encima de lo que pagaban. Y entonces uno del consejo me dijo, doctor, ¿y eso es negociable? Yo le dije, sí, pero hacia arriba. ¿Por qué yo le dije sí, pero hacia arriba? Porque tenía buena autoestima. Porque no me quería regalar, porque yo no quería eso, yo no quería ese puesto. Pues bien, al otro día me llamaron y me dijeron, doctor, queda contratado. Y yo, me esclavizaron. Bueno, aquí están mis manos, pónganme la cadena, no tengo dinero, ni nadita que comer. No tengo dinero. La gran humillación. No había aprendido a ganar dinero. Y el dinero me esclavizó. Fue la primera esclavitud que yo tuve. Allí estaba yo de vicerrector de una universidad donde yo no quería realmente. Y voy y me siento a un puesto. Y entonces yo no sabía nada de educación. Pero yo había leído, yo me siento ahí en el escritorio, me dan un escritorio más interesante. Los profesores, me hago amigo de estudiantes y profesores. A los 6 meses de yo estar allí como vicerrector, le aplicaron el ácido al rector que me había nombrado a mí. Ha sido un placer contar con usted. ¿Quiénes de los que están aquí son empleados? Levanten la mano, por favor. Tranquilos que los van a echar. Y entonces le aplican el ácido al rector de la universidad y me llaman a mí, doctor Bobadilla, nosotros queremos que sea usted el rector de la universidad. Y yo... Sí, usted, yo no me he graduado. El estatuto dice que el rector tiene que ser un abogado o un profesional graduado de una universidad a nivel profesional con posgrado. Yo ni siquiera me he graduado. Me dijo el presidente del consejo, tranquilo, vamos a modificar el estatuto. Y yo, así debe ser todo en la vida, qué increíble. Vamos a modificar el estatuto. Esto yo lo puedo contar porque si quieren demanden, no hay problema. Pues modifican el estatuto y me nombran a mí como rector, 20 y pico de años. Y estoy ahí posesionándome como rector sin haberme graduado. Entonces me dice el consejo de la universidad, doctor Bobadilla, pero usted se tiene que graduar porque si no se gradúa los estudiantes se van a dar cuenta. Yo le dije, ok, graduarse de abogado es complicadísimo en todos los países de América Latina. Es complicadísimo, porque le ponen una cantidad de problemas y exámenes orales y un poco de cosas, porque yo creo que a ellos no les gusta que uno se dé cuenta que hay tanto abogado suelto, ¿verdad? Entonces lo quieren retener un poquito afuera, allá. Entonces, bien, yo estoy ahí, voy y me posesiono. Yo estaba orgulloso, pues ya me empecé a sentir como orgulloso, entonces yo ya caminaba así, el rector de la universidad, yo estaba jovencito. Los rectores eran de más de 60, 70 años. Yo era el único chiquito de todos. ¿Me entienden? Entonces íbamos a las grandes juntas de rectores a Cuba, íbamos a París, íbamos a Madrid, a Brasil fuimos varias veces, a Buenos Aires, y los rectores, me acuerdo que un rector de Caracas una vez dijo, pues claro, ¿cómo no va a estar la educación así como está? Mire con estos que nombran de rector, que ni siquiera... O sea, siempre me echaban pullas porque yo era el más jovencito de todo el combo de rectores colombianos. Pues bien, llevaba yo 8 días como rector de esa universidad, en la esquina que daba la universidad donde yo había terminado las asignaturas de Derecho, y el profesor que me había dado a mí Ciencias Políticas, que era la materia que más me gustaba, había sido nombrado como decano de la Facultad de Derecho donde yo me tenía que graduar. Él había sido profesor mío, y yo había sido nombrado en la otra como rector, yo era más que él. Y entonces él me manda una tarjeta, doctor Bobadilla, lo queremos mucho, nos alegramos de que usted haya sido nombrado rector de esa salchichería, nosotros estamos felices. Y ve, me mandó una tarjeta allí, yo la leo, cuando tocaron la puerta de mi rectoría, ¿quién es? Me dijo la secretaria, doctor Bobadilla, lo viene a buscar el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca, que era la buena, la grande, donde yo había estudiado, que era como la grande. Y entonces... dígale que siga. Y entró el decano con una sonrisa de aquí hasta aquí.
Yo nunca le había visto los dientes. Durante toda la carrera yo nunca lo había visto sonreír y ese día estaba así con una sonrisa increíble, doctor Bobadilla. Yo tenía una oficina grandotota y entonces dijo, lo vengo a saludar, pero más que a saludarlo le vengo a contar un negocio. Él era comunista. Y yo le dije, ¿un negocio? ¿De qué? Y me dijo, es un negocio de productos. Un negocio de productos. Eso fue año de 1998. Un negocio de productos. Yo le dije, ¿de qué productos? Y me dijo, mira, es un negocio de productos. ¿Con qué empresa? Le dije yo, ¿y cómo así? Yo no entiendo. Me dijo, es una empresa americana. Entonces yo dije, empresa americana, negocio de productos. Pensé yo entre mí y este comunista. O sea, Sodoma y Gomorra. Increíble, este comunista hablándome de una empresa que va a poner un negocio. No, esto se le acabó. Abogado, politólogo, ¿cuándo a esa gente le interesan los negocios? Pero lo más sospechoso es que el tipo me decía, nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a hacer millonarios, nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a hacer millonarios, nos vemos en las playas del mundo. Y yo decía, ¿cuáles playas del mundo? En Popayán no hay playas, ni nunca las habrá, porque queda remetido en el país, o sea, allí las playas a uno no le interesan. Y que pues, nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a hacer millonarios, ¿y dónde estarás dentro de 5 años? Me decía yo, pues no tengo ni rayos de idea. Yo no entendía nada y entonces yo le dije al decano, le dije, ¿y usted qué quiere que yo haga? Porque yo lo veía supremamente emocionado y me dijo, yo quiero que entre. ¿Que entre a qué? Que entre al negocio. Yo dije, uy, además atrevido. O sea, que entre yo al negocio. Y entonces me dijo, sí, yo quiero que entre al negocio, usted le iría muy bien aquí, no sé qué, pa. Y entonces yo le dije, ¿cuánto vale la entrada? Me dijo, ¿cuánto vale? Y entonces en un momentico yo pensé, bueno, él es el decano, yo no me he graduado. Él es el decano, yo no me he graduado. Él es el decano, yo no me he graduado. Me está invitando a que entre a un negocio, no vale mucho. Y yo pensé, entro, pero en instantes, ¿entro o no entro? Y el coco me dijo, entre. Y págate, ahí firmé en esa cosa. Y él empezó a llamarme, a partir de allí, él ya no me llamaba doctor. Él me llamaba doctor, yo lo llamaba doctor, pero a partir de ahí ya no me volvió a llamar doctor, sino que me llamaba, hola socio. Hola socio, yo, hola socio, hola socio, hola socio. Y yo en el fondo decía, ¿socio de qué? ¿Socio de qué? No es mi no entender. O sea, ¿socio de qué? Pues bien, él me decía, y me llamaba, y me llamaba, y me llamaba. Y de las cosas que más me llamaba era que me decía, contémosle a sus amigos. Y yo, contémosle a mis amigos, ¿qué? ¿Eso? Yo ni entendía nada, y me decía, sí, contémosle a sus amigos, y me decía, y me atacaba que le contáramos a mis amigos. Y entonces un día lo agarré y le dije, mire doctor, mire socio, usted sabe que yo no me he graduado, y usted me está diciendo que nos vamos a contarle a mis amigos, y que nos vemos en la playa del mundo, y que nos vamos a hacer millonarios. Yo no me he graduado. Él se quedó viéndome y me dijo, tranquilo, socio. ¡Ay, qué lindo! Es la mejor historia. Me dijo, tranquilo, socio. Eso era una universidad pública, complicadísima. Pues nada, a los 15 días yo ya estaba graduándome en privado. Estaba graduándome en privado con mi socio ahí al lado, recibiendo el cartón. Y fue tan increíblemente influyente el decano para mi grado que el rector de la universidad estaba presente en mi grado. Y entonces me gradué allí. Apenas me gradué me dijo, bueno socio, usted ya se graduó, ya se quitó esa preocupación, ahora sí lo nombran de planta en la universidad. Entonces contémosle ahora sí a sus amigos. Ay, no. No. Entonces yo dije, no, este me hizo un favor y ahora me lo va a cobrar. O sea, como en la política.
No. Entonces yo le dije, ya me daba físicamente pena con el decano, porque antes le había sacado el cuerpo y ahora otra vez, y él me había graduado realmente, ¿sí me entiendes? Me había graduado, achicaron los términos, demanden si quieren, también, o sea. Me dio mucha pena con el decano y entonces yo dije, ¿qué hago? ¿A qué amigos les invito? Entonces yo tenía 15 profesores que yo contrataba directamente, los que van así a pedir cátedra, denme unas horitas, tienen unas horitas cátedra, profesores baraos que van a pedir a las universidades horas. Y entonces yo invité a esos 15 profesores a la reunión. Pero yo ni en reunión de qué. O sea que no es para contarles la oportunidad, me decía, papá. Invité a los 15 profesores de física pena y los invité a un salón ahí cerca de la rectoría. Eran 15, adivine cuántos fueron. Fueron 16. Se coló un sapo por si acaso le daban un contrato. Yo dije, si estos 15 no van, no les renuevo el contrato. O sea que ahí aparecieron los 15, pero yo no fui. Yo no fui porque a mí me daba pena. Yo no entendía nada y a mí me daba pena irles a hablar de una cosa que yo no sabía. Entonces yo era un agente secreto. Yo me fui y me metí detrás así por el auditorio, así. Por una rendijita así. Y yo estaba viendo así a los profesores, pero ellos a mí no me veían. Y entonces llegó el decano y se paró en una pizarra y les explicaba, este eres tú que metes a ti, que te meten a ti, y pintaba bolas. Este eres tú que metes a ti, que te meten a ti, que te meten a ti, que te meten a ti. Este eres tú que te meten a ti, que te meten a ti, que te meten a ti, que te meten a ti. Este eres que te meten a ti. ¿Me entiendes? Y ahí está, y él terminaba diciendo, y nos vamos a ser millonarios, y nos vemos en las playas del mundo, y dónde estarán dentro de 5 años, y nos vemos en las playas del mundo. Y yo decía, ay, otra vez están diciendo eso los profesores. Y esos profesores así como carecaballo todos, ¿sí me entienden? Los profesores como yo no habían entendido nada tampoco. Y entonces todo silencio, y yo allí quietico como un conejo así. Y entonces una profesora le dijo a la otra, profesora Amparo, ¿usted va a entrar a eso? Y la otra le dijo, no, yo no voy a entrar a eso. Pero así como brava, le dijo, yo no voy a entrar a eso. Y entonces Amparo le dijo, yo sí voy a entrar. Entremos, colaborémosle al rector. ¿Cómo así que colaborémosle al rector? Me dijo limosnero. Y ahí mismo yo salí y me fui y me senté en mi escritorio otra vez. Dios lo bendiga, negocio, yo no quiero saber nada de usted. Primer mensaje para todos los que están aquí. El negocio de Amway es un negocio que se hace con inteligencia emocional. Es un negocio que se hace si uno fortalece la inteligencia emocional. La profesora solo con ese comentario me mató. ¿Te das cuenta? Ahí estaba yo infartado, solo con un comentario. Ni siquiera había dado el plan yo. Solo con ese comentario me infarté, porque la inteligencia emocional que yo tenía era muy bajita debido a la carencia de información y a la carencia de profesionalismo en el negocio. Pues bien, yo me volví a meter a mi oficina y yo empecé a notar en el cargo de rectoría que la vida pasaba así. Mire, yo me bañaba por la mañana, en ese tiempo yo me bañaba. Yo me bañaba por la mañana, desayunaba y me iba a trabajar y por la noche yo llegaba a mi casa y veía televisión. Por la noche, yo recuerdo en esa época estaban de moda las novelas mexicanas. Los ricos también lloran, se llamaba una, ¿eh? Lupita, hazme tuyo, cosas así, o sea, Lupita, yo no sé qué, La Fiera, me acuerdo que se llamaba otra, La Fiera, bueno, en fin. Entonces, yo desayunaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión.
Al otro día yo me levantaba, desayunaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión y al otro día yo me levantaba, me bañaba y me iba a trabajar y por la noche veía televisión y al otro día yo me levantaba, me bañaba, desayunaba y me iba a trabajar y al otro día yo me levantaba, me bañaba, desayunaba y me iba a trabajar y al otro día yo me bañaba, me levantaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Y un día eso a mí me empezó a sacar la paciencia. Yo dije, es increíble. ¿Y esto así por cuánto tiempo? Y entonces yo dije, es increíble. Entonces me rebelé y mire lo que empezó a pasar. Me bañé, desayuné y me fui a trabajar y por la noche fui a ver televisión. Y al otro día me levanté, me bañé, fui a trabajar y por la noche vi televisión. Y al otro día me levanté, me bañé y por la noche vi televisión. Y al otro día me levanté, me bañé y por la noche vi televisión. ¿Por qué no cambié? Porque la información seguía igual en el coco. Porque la información que tenía no me daba para más, porque la inteligencia que tenía en la mente no me daba para más, porque había sido formado para ser un esclavo de la economía de allá afuera por un sistema que no permite que la gente se haga libre. Es un modelo educativo diseñado para que los jóvenes y nadie se haga libre. Es un sistema diseñado para que la gente no comprenda cómo funciona la economía. Mire lo que yo hacía, yo ganaba mi sueldo y me iba a comprar a un supermercado. Y de pronto yo me empecé a enterar que la plata no me alcanzaba. ¿A alguien le ha pasado eso? Yo me empezaba a dar cuenta que la plata no me alcanzaba. Y yo decía, la plata no me alcanza. Y entonces yo iba y veía televisión y la televisión me decía, tranquilo, tenemos la solución. Visa, Mastercard, American Express. O sea, tenemos la solución y yo pase para acá esas tarjetas. Y entonces tapaba los huecos de las deudas con tarjetas de crédito y se me empleaba más y más y más y más y más y más y más. Y de pronto, y claro, como yo sigo viendo televisión, la televisión me dice, tienes que comprar carro nuevo. Rector de una universidad, tienes que comprar carro nuevo. No tengo plata, televisor. ¿No ves que no me alcanza ni para los gastos normales? Tranquilo, te lo fiamos. A 5 años, y yo, ¡ay, qué país más lindo! Pase para acá ese carro y me subo yo en el carro fiado. Y ahí estaba yo pagando el carro fiado y sigo viendo televisión y la televisión me dice, tienes que tener casa propia. Y entonces el muñeco ese le dice a uno, tienes que tener casa propia. Televisor, no tengo plata. Tranquila, te lo fiamos, te dice el televisor. ¿Por cuánto me fías la casa? 30 añitos. Te fiamos la casa por 30 añitos y entonces yo digo, pase para acá esa casa entonces. Y saco yo la casa para mí y entonces yo 30 años pagando la casa. Y en determinado momento yo pienso y yo digo, yo ya tengo 30 y pico de años. Me han fiado una casa a 30 años. Cuando yo termine de pagar esto ya no tengo ni próstata. Abogado con posgrado, rector de una universidad, preso de la economía, esclavo de la economía, esclavo de un sistema. Y ya tenía la deuda externa más grande que los Estados Unidos, señores. Endeudándome y endeudándome, sin esperanza, no sabía para dónde iba. Trabaje, compra y se endeuda, trabaje, gasta y se endeuda. Y yo decía, y la televisión han echado a 50.000 de no sé dónde, a 2.000 de no sé dónde, a 3.000 de no sé dónde. Eso es increíble y uno empieza a tomarle miedo a la vida. Y entonces uno dice, no, pues harta gracia que yo tengo empleo. Que yo soy rector de una universidad y que yo tengo empleo, porque le empiezan a meter miedo de allá afuera. A uno le provoca darle besitos al jefe, ahora sí. Y entonces ahí estoy yo 5 años de mi vida, 5 años de mi vida ahí perdido. Pues fue tanto el desespero de hacer esto, y de endeudarme, y de comprar, y de gastar, y de endeudarme, que yo había leído un libro de Drucker que se llama La sociedad poscapitalista y ahí decía, la sociedad del futuro no se divide entre gente que tiene y gente que no tiene, sino entre gente que sabe y gente que no sabe. Y yo dije, debe ser entonces que yo no sé.
Porque yo había estudiado Derecho, después estudié Psicología, tenía posgrados y yo decía, debe ser que yo no sé. Claro, el sistema te lleva a que tú te vas a hacer otro posgrado. Entonces dije, debe ser, yo ya tengo esto, me falta el doctorado. Y entonces dije, me voy a hacer un doctorado, porque yo quería perseguir algo, yo quería perseguir un sueño, yo no quería quedarme allí en la misma mediocridad. Y me presenté a una universidad en Europa a hacer un doctorado, y pasé a la universidad a hacer un doctorado. Pasamos 30 de toda Latinoamérica, habían mexicanos de aquí de la Universidad de la UNAM, habían de Brasil, habían de Chile, de Argentina, de todas partes, pasamos 30, y ahí estaba yo en Europa. Renuncié a la universidad y me fui a estudiar un doctorado, porque yo creía que ese era el camino. O sea, ¿se acuerdan que yo les he contado que yo ya era salchicha? Y ahora me iba a hacer salchichón. Ahora, ¿qué era ser doctor? Ser doctor era volver otra vez al sistema a que me aumentaran $200 el sueldo, si era que conseguía un puesto para calificar para doctor en mi país. Yo no sé aquí cómo funcionará eso, pero no es que abunde el clima para eso. Pues bien, yo estoy ahí en España y me voy yo a Barcelona a estudiar ese doctorado. Y en mi cabeza sonaba lo que el decano me había dicho. ¿Dónde estará dentro de 5 años? Por eso es que cuando a ti te cuentan ese negocio y tú no lo ves y te sales, regresas. Porque allá afuera no existe nada igual que el negocio de Amway, señores. Allá afuera no existe nada más que el negocio de Amway. Y entonces yo estoy allí en Barcelona estudiando el doctorado, y un día yo estaba haciendo una cola para pagar una asignatura, y un muchacho de los que estaba ahí me saludó y me dijo, ¿tú de dónde eres? Y yo le dije, yo soy de Colombia. Ah, eres de América. Y yo, ay, ni saben que existe Colombia aquí. Yo le dije, sí, yo soy de América. Y entonces me dijo, ¿y qué has venido a hacer a España? Yo le dije, yo vine a hacer un doctorado. Y entonces me dijo, ¿y te has venido de América a Europa a hacer un doctorado? Yo le dije, sí. A mí me pareció como que me estaba diciendo hello. Entonces yo le dije sí, y al ratito yo le pregunté, ¿y tú qué haces? Y me dijo, yo acabo de terminar mi licenciatura. Y le dije, ¿no vas a hacer un doctorado? Y me dijo, ¿y eso cómo para qué? Señores, las universidades de Europa están llenas de latinoamericanos haciendo doctorados. Y entonces yo empecé a desaforarme allá y empecé a ver, el profesor salía al tablero y nos contaba en el tablero unas cosas, un profesor pesimista, casi todos eran re pesimistas, y hablaban, y nosotros copiábamos. Yo dije, ay no, otra vez lo mismo, 5 años otra vez haciendo esto. Y entonces yo empecé a desesperarme allí, empecé a entrar en una crisis, y entonces empecé a desesperarme y me acordé del decano. ¿Dónde estará dentro de 5 años? ¿Dónde estará dentro de 5 años? ¿Dónde estará dentro de 5 años? Y yo estaba más perdido que el hijo de Limber. O sea, yo estaba perdido, y entonces me acordé de una cosa que él había mencionado, de un tal Amway. A mi casa, cuando él me había auspiciado, había llegado una cajita que decía Amway, con productos. Y yo me acuerdo que el perro, en mi casa siempre han habido perros, el perro había jugado con la caja por todas partes, se había untado el LOC, se había echado el champú seguramente, había acabado con la caja y yo nunca me había dado cuenta de nada, yo ni siquiera había usado los productos, pero me había quedado sonando, ¿dónde estará dentro de 5 años? Y entonces yo dije, el decano me habló de Amway. Y mire lo que hice, voy a averiguar dónde queda Amway aquí en España. Y me metí al directorio. Habían pasado 6 años desde que el decano me había contado el negocio. Y estaba yo allí y me metí al directorio y encontré la oficina de Amway. Encontré las oficinas de Amway, quedaban en Barcelona, allí justo quedaban en Barcelona, en un pueblo que se llama el Hospitalet de Llobregat. Y entonces me fui para allá y me atendió una niña de Amway. Yo le dije, señorita, yo vengo a entrar al negocio de Amway porque a mí me han dicho que este negocio es bueno. ¿Cuándo acá? Ahora sí, ya sabía que era bueno el negocio. Yo no había oído nada, era simplemente el desespero. No esperes a desesperarte. No esperes a desesperarte para tener una oportunidad, para hacer una oportunidad. Y entonces yo le dije a la niña de Amway, le dije, señorita, pero yo quiero que usted me ayude a entrar con una persona exitosa. Yo quiero entrar con una persona exitosa. Y ella me dijo, ok, entonces lo voy a comunicar con doña María. Yo le dije, ¿quién es doña María? Y me dijo, doña María es la primera persona que entró aquí en España al negocio. Y entonces yo creo que ella entendió éxito por tiempo.
Y entonces yo le dije, ok, dame el teléfono, doña María, y pácate, me dio el teléfono, y me voy yo. Pero antes de irme de Amway, la niña me dijo, espérate un momento, te voy a entregar catálogos del negocio. Y pácate me entregó un grupo de catálogos así, y yo me fui con esos catálogos para la casa, y me senté en la casa con los catálogos, antes de llamar a doña María, yo me senté así en la silla, y yo veía en los catálogos cremas de afeitar, jabones, champú, desodorantes, limpiadores de piso, y yo veía eso, cremas de dientes, y entonces yo decía, es increíble, es rector universitario, abogado, columnista de prensa, estudiante de un doctorado, y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo. Y mire, increíble, yo pensaba en mi corazón, qué bajo he caído, qué bajo he caído, qué bajo he caído. Van a escuchar en unos minutos que ya me pasé, qué fue lo que pasó después. Entonces yo, sin embargo, llamé a doña María. Por eso es que tú matas muchas veces a la gente, porque vas y auspicias a una persona de buena actitud y les muestras el catálogo, y entonces ese gran médico que dice, ¿y tú crees que yo me voy a poner a vender por catálogo? Se sienten como yo me sentí. Uno siempre tiene que pensar qué es lo que siente el otro, qué es lo que piensa el otro. Yo casi me muero ahí. Pero como yo tenía una gran necesidad, llamé a doña María, yo soy un estudiante de doctorado, yo quiero entrar al negocio de Amway y yo estoy aquí en España, y me dijeron que usted me podía auspiciar. Y me dijo doña María, listo, véngase para acá, nos vemos en la esquina de yo no sé dónde, y a las 5 de la tarde estábamos los dos ahí en la esquina. Y entonces ella me llevó a su casa. Me llevó a su casa y miren lo que ella hizo. Me llevó a su casa y me presentó a su esposo y a sus niños, tenían unos niños chiquiticos, lo más de lindo, y cada que yo iba me mostraba la página de Amway. Y yo veía cremas de dientes, champú, desodorantes, jabones para el piso. Yo no entendía nada. Y cada que yo iba a la casa, doña María me daba cacahuates en un platico. Entonces yo comía cacahuates. Yo me pasaba, comía cacahuates. Comía cacahuates. Yo llegué a pensar en un momento, ¿será que el negocio de Amway se hace comiendo cacahuates? Porque cada que yo iba me daba cacahuates. Pues bien, doña María me prestaba la página, me mostraba la página, me ponía la página, me daba la página. Y el esposo decía, José, mira, si tú entras al negocio aquí en España, este negocio va a explotar. Este aquí va a explotar, nosotros llevamos con María hace mucho tiempo trabajando y esto aquí en España va a explotar. Esto va a explotar, José, mira, créelo, esto va a explotar, este negocio es increíble, esto va a explotar, esto aquí en España está explotando ya y esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar. Entonces era año 2001 donde todo estaba explotando. Todo estaba explotando, entonces yo dije, ¿qué tal que esta cosa de Amway explote conmigo aquí adentro? Yo mejor me largo de aquí, yo mejor me voy de aquí. Y entonces mire lo que pasó, me vuelvo para Colombia otra vez a continuar el doctorado desde Colombia. La universidad se dio cuenta que yo venía para Colombia y me nombró otra vez como rector. Llevaban un año y no habían nombrado rector. ¿Y por qué no han nombrado rector? No, nombramos un encargado, pero no estamos seguros todavía de nombrar una propiedad. Chévere que te hayas venido, nosotros queremos que usted sea el rector. Cosa de la vida. Si tú te vas a dar cuenta, ¿creen que me posicioné otra vez como rector? Claro, ni tonto. Porque yo no tenía ni rayos de idea para dónde iba. Vuelvo a la universidad y mire lo lindo que empezó la vida otra vez. Me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Me bañaba y yo decía, ay, ahora la vida es así. O sea, esto es así. Yo ya estaba resignado. Yo dije, no, harta gracia que me volvieron a dar el cargo. 3 años más, señores, ahí sentado en ese puesto. Y yo decía, debe haber algo increíble, debe haber algo increíble, debe haber algo increíble para mí por allá afuera. Y un día, yo salí, habían pasado 3 años, y un día iba pasando yo por la rectoría de la universidad, allí afuera, cuando pasó un muchacho que estaba en el tiempo del decano, cuando el decano me había invitado, yo lo había visto a él sentadito así en una reunión, y yo me acordaba de él.
Pues lo voy pasando así bonito, encorbatado otra vez. Y yo le dije, me saludó, hola José, ¿cómo estás? Yo le dije, hola Gustavo, ¿cómo te ha ido? Gustavo Ramírez se llamaba. Y entonces me dijo, hola, y me dijo, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, yo tengo algo que contarte. Hace rato te estaba buscando, pero no te podía encontrar. Hace rato te estaba buscando, pero no te podía encontrar. Yo le dije, ok, vaya mañana a las 9 a mi oficina y hablamos. Me dijo, ok, nos vemos a las 9 en su oficina. Y págate a las 9, estaba ahí sentado y me contó, me dijo, mira, es un proyecto empresarial que se funciona así, que hace así, es un proyecto empresarial que funciona así. Y que papá, yo le dije, ¿qué proyecto es? ¿De qué es? Y me dijo, es lo de Amway. Yo, ¡ah! ¡Oh! ¡Otra vez lo de Amway! ¡Otra vez con eso de Amway! Señores, no todo el mundo ve el negocio en la misma época ni en el mismo tiempo, pero lo van a ver. Pero lo van a ver. Y entonces me dijo, pero ¿saben qué me dijo él? Yo le dije, miren lo increíble, para que te des cuenta que el problema no es tanto. El negocio de Amway es fantástico, pero el problema es la necesidad, es el sueño que tenga la persona. Yo le hice esta pregunta a Gustavo, ¿con ese negocio yo me puedo ganar lo que me gano en esta rectoría? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿en qué tiempo? Y él me dijo, en unos 4 meses. ¿En 4 meses? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Dijo, no, tenés que empezar a contarle a amigos tuyos. Tienes que empezar a contarle a tus amigos tuyos. Y entonces yo le dije, ok, pero como él ya me dijo, entonces, pero mire lo que hizo. Me entregó unos cassettes y me dijo, escúchate estos cassettes. Y uno de esos cassettes era de un muchachito de Colombia que había hecho diamante en 4 años y tenía 21 años y 25 cuando llegó a diamante. Se llamaba Alejandro Hillera y decía, el cassette se llamaba Primer Diamante en Colombia. Y miren lo que decía. Decía, yo hice este negocio porque yo quería llegar a un lugar diferente. Y si quieres llegar a algún lugar diferente, tienes que hacer algo diferente. Yo, yes, eso me gusta. Y empecé a oír el cassette y me encantó. Yo le dije, ¿tiene más? Y me pasó otro. De nada sirve la técnica si no hay perro. Se llamaba De nada sirve la técnica si no hay perro. Y en ese cassette decía Sergio y Charo Rivera en ese cassette. Un gran aplauso para estos maestros del negocio. Un gran aplauso y homenaje a ellos. Y miren, ese cassette me impactó ese cassette. Y decía que para que uno hiciera algo en la vida uno tenía que tener algo que lo persiguiera. Y yo decía, no, y él decía de un perro. Y yo decía, no, yo no tengo un perro, yo tengo es un rinoceronte. Yo esto lo hago, yo tengo eso. Y escuchaba más. Y le dije a Gustavo, ¿tiene más? Y me dijo, no tengo más. No tengo más. Tercer punto, tienes que tener CDs. No importa que no tengas catálogos. Tienes que tener CDs, porque los CDs son los que logran arrancar el sueño de la gente. Los libros, los CDs, los seminarios y las convenciones son los que logran arrancar el sueño de la gente. Y después la gente usa los catálogos y los productos como un vehículo. No es al contrario. No es al contrario, señores. No es al contrario, señores. Y entonces, miren lo que pasó, porque ya me tengo que ir. Yo estaba emocionado con esos 2 cassettes. ¿Tiene más? Me dijo, no. Yo le dije, ¿usted se acuerda del decano? Me dijo, sí. Le dije, vamos a la casa de él. Solo con 2 cassettes que me había escuchado. Vamos a la casa de él. Y fuimos a la casa del decano y golpeamos donde el decano. Y salió la señora y me dijo, no, nosotros ya no estamos viviendo juntos. Bueno, nos ha hecho una historia ahí. Y nos dijeron, mira, nosotros nos salimos del negocio de Amway. El programa educativo era fantástico. Era lo que más amábamos. Pero nosotros nos salimos del negocio. Y me dijo, a nosotros nos quedó un poco de cassette que habíamos comprado. Porque mi esposo gastaba plata en eso, como loco. Yo le dije, ¿cassette? Y me dijo, sí. Yo le dije, ¿cuánto? Dijo, son un mundo. Y yo dije, tráigalos para acá, yo los veo. Y fue y sacó una caja así como un ataúd. Así de grande, una caja gigante llena de cassette. Y yo le dije, ¿cuánto vale esa caja? Y me dijo, ¿se la vendo? ¿Cuánto vale? Dijo, yo no me acuerdo cuánto vale. Y yo le dije, yo me la llevo mientras se acuerda hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Yo me llevé la caja de cassette para la casa, miren lo lindo. Yo me llevé la caja de cassette para la casa y empecé a escuchar en el carro los cassettes. Y los primeros cassettes que me escuché eran de Luis Costa. Eran de Luis Costa. Y Luis Costa
decía que un sueño era tan poderoso que podía transformar la vida de cualquier persona y que el sueño era lo más importante en el negocio de Amway y que uno tenía que tener un sueño. Y seguí oyendo Miguel Aguado, Ángel de la Calle, no sé qué, habían de Lourdes, me acuerdo que habían unos cassettes de Lourdes antiquísimos, habían cassettes de Sergio y Charo, uno que se llamaba El Reto 1, donde decía que el gerente de yo no sé quién hacía este negocio y que yo no sé quién también lo hacía. Y entonces yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Decía yo. Y yo estaba fascinado y escuchaba cassette. Eran 180. Y en todos hablaba de trabajo en equipo, de prosperidad, de familia, de esperanza, de abundancia, de crecer juntos, de cumplir los sueños. Yo me escuché así, de una sola sentada, yo me los escuchaba. Me escuché todos esos cassettes y mire lo que ocurrió. Apenas me escuché esos cassettes, me fui donde un amigo y le dije, tengo algo que contarle. Y me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, tengo algo que contarle. Y yo lo agarré de la mano y le dije, venga, le cuento una cosa. Y yo le conté el negocio. Y le dije, es una cosa increíble lo que nosotros tenemos. Y le dije, te tienes que escuchar esto. Y me dijo, ¿y qué es eso? Yo le dije, te lo tienes que escuchar, es una cosa increíble. Y me decía, ¿y eso? Pero eso es lo de Amway. Y yo, sí, ¿qué? Y me dije, escúchate esto, no juzgues nada, escúchatelo. Y lo dejaba ahí escuchando eso, y mientras él se estaba escuchando eso, yo le decía, ¿tú conoces a algún líder? Y me decía, sí. ¿Cómo se llama? Y me decía, se llama Juan Carlos. Entonces íbamos donde Juan Carlos. Y entonces Juan Carlos, mira, Roberto y yo estamos haciendo una cosa increíble. Estamos escuchando una información que nos tiene re locos. Yo quiero que tú te la escuches. Y decía Juan Carlos, pase para acá, yo me la escucho. Y le decíamos, ¿tú conoces un líder? Y me decía, sí, Margarita. ¿Quién es Margarita? Es una profesora. ¿Y es líder? Sí. ¿Es soñadora? Sí, qué raro. Y entonces vamos allá. Entonces íbamos donde Margarita, ¿sí me entiende? Íbamos donde la profesora Margarita. Y era una señora increíble, Margarita. Estamos oyendo una información increíble, queremos que escuche. ¿Qué tenía que ver el catálogo? ¡Nada! Era el sueño, era la información, señores. Era el sueño, era la información. Era el sueño, era la información. Era la información. Y miren, por eso cada vez que en este negocio se toca la información, los diamantes saltamos de nervios. Una persona que no esté educada no puede llegar a la libertad porque el coquito no le da. Se necesita educación, se necesita inteligencia, se necesita información y se necesita inteligencia. Y entonces mire lo que pasó. Ahí estábamos con Roberto, con Martín, con Margarita y Juanita, sentados ahí en Popayán. Y empezaban a decir, qué cosa tan increíble, qué cosa tan increíble, qué cosa tan increíble. Y yo decía, tráigase 5. Pácate, y llevaban 5, tráigase 8 y pácate, llevaban 8. Y en un momentico eran 40, 50, 60. Y yo, qué increíble esa información. ¡Qué increíble! Y la gente feliz. Oye, ¿qué tal esa información? Y empezábamos a comprar material del programa educativo que teníamos. Material y le dábamos a la gente. Y en todos los CDs decía que había que ir a una convención. Y entonces habían 10, 20, 30 y allí. Vamos a la primera convención. Era de Bogotá a Popayán, 14 horas. Y nos íbamos 14 horas de Bogotá a Popayán cruzando montañas hasta llegar a una convención. En una convención donde no se hablaba de productos, sino de soñar. Sino de aprender a soñar, a trabajar en equipo, a inspirar a otros, a aumentar la inteligencia emocional, a tener bondad y esperanza, a aprender a trabajar con otros y a cooperar, a ser solidarios. Y eso eran los principios y la gente era fascinada. Y a la próxima convención era otro bus. Y yo quiero que me ponga un videíto, me va a robar un minutico, un videíto para que vean cómo al año siguiente estaba calificando a Esmeralda, y al tercer año estaba llegando a Diamante. Y vamos a ver ese videíto chiquito, el primer videíto chiquito. Siéntese Arturo, por favor. El primer de un minutico. Fabio de Sousa fue de Brasil a esta convención. Yo quiero que te imagines en el último minuto, ayúdeme con el segundo, por favor. Yo llevé a toda mi familia a esa convención y ahí estaban sentados y fue el momento más especial. Y yo quiero que tú te imagines llevando a los seres que más amas.
Señores, llegar a diamante es fácil si usas el sistema educativo. Llegar a diamante es fácil si usas el sistema educativo y si te apalancas. El negocio de Amway es lo mejor que yo he visto en el mundo para cumplir un sueño. Yo amo la compañía, amo el negocio, amo su programa educativo y amo el compromiso que esta gente tiene por hacer que uno sea libre. Yo tengo en la oficina, en el segundo piso, una foto con Doc DeVos que nos tomamos en Toronto, creo, y dice abajo: Amway existe para ayudar a la gente a tener una oportunidad propia, y el negocio es exitoso cuando cumplimos esa promesa. Tú tienes que cumplir la promesa de llegar a diamante para que cambies la historia de tu familia y para que le digas a los mexicanos que esta es una oportunidad maravillosa para cambiar la vida. Nos vemos mañana, buenas noches, y ¡que viva México! ¡Que viva México! Gracias, México, gracias. El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.